Novedades importantes en el caso Chano, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación. Después vamos a actualizar el estado de salud de Chano, pero esto es lo último en materia de investigación. Imputaron al policía que le disparó. Claro, ¿qué quiere decir, Dan, imputaron? Porque hasta hace unos días decíamos que la Fiscalía o la Justicia no había tomado ningún tipo de decisión para con el policía. Bueno, le imputaron, esto es comenzar a investigar si tuvo responsabilidad o no en el hecho. Bueno, ¿qué es imputaron de hecho? ¿Qué significa imputar de hecho? Esa es una buena pregunta, porque hasta hace poco parecía como desligado de la situación. Lo habíamos dicho en un principio, como que el fiscal entendía que no le quedó otra. Pero después surgen algunas dudas. Lo que pasa que cuando hay, por ejemplo, legítima defensa o exceso en bueno, supongamos legítima defensa, donde no sos responsable. Primero te imputan, ¿qué quiere decir? Que te investigan y después te quitan la responsabilidad justamente porque hay causales como la legítima defensa que entiende justamente la justicia de que vos no sos responsable. Pero mirá, acá está el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Y es el artículo 60, ¿no? El que ahora tendría injerencia. Y fíjate lo que dice. Bueno, es lo mismo el artículo en la provincia que en otras jurisdicciones. Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito, ¿no? Ahí hay una investigación sobre posible comisión de delito. Si hubo legítima defensa y si hubo legítima defensa, si no hubo un exceso en esa legítima defensa. O si hubo un homicidio, Dani. O si hubo, claro, bueno, ahí sería más grave. Por eso, la declaración de todas las personas que estuvieron allí, Marina, la mamá de Chano, el padrastro, los médicos, el psiquiatra y los policías, como así también Amendola, que es el policía imputado, van a ser claves. Y también las pericias balísticas, las que van a establecer cuál fue la distancia de disparo para saber, digamos, en qué circunstancias el policía disparó y qué tan amenazado estaba. Ese es el dato clave, o por lo menos es la pericia clave. Por supuesto, el testimonio de los testigos es muy importante, pero la pericia balística, que se va a hacer el 3 de agosto y la va a hacer la Policía Federal, porque por supuesto la Policía de la provincia quedó afuera de las pericias, si bien tiene jurisdicción en Exaltación de la Cruz, como uno de sus efectivos es parte y ahora imputado, entonces todo lo lleva a la Policía Federal. 3 de agosto hacen esa pericia. ¿Y por qué es importante? Porque ahí va a quedar, por ejemplo, la trayectoria, la distancia. ¿A qué distancia está? Porque si la distancia era larga, por ejemplo, esta distancia, entonces no corría tanto peligro la vida del policía. Pero si la distancia es corta, y eso se puede determinar con el disparo, entonces ahí sí el policía teóricamente estaba al alcance del cuchillo de Chano. Son todos detalles que después, esos detalles terminan definiendo una carátula. Bueno, de hecho, el recorrido también de la bala, no es lo mismo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el tío, la mamá, el psiquiatra cuentan en su declaración que Chano estaba muy violento, que con un palo intentó romper el auto, que a la mamá la pateó estando en el piso de la casa. Digamos, todos esos detalles los conocen, los saben y los manifestaron ante la justicia. Lo que no vieron es el momento del disparo. Sí lo vio uno de los policías. Y lo que cuenta en su declaración es que Amendola estaba en una situación de real violencia e indefensión y por eso dispara. Eso es lo que dice el policía que estaba en el lugar, que es uno de los pocos que alcanzó a ver la situación en sí. Claro, también su compañera, eran 3 policías los que llegaron, ¿no? El policía que disparó de 27 años, una mujer policía que ayer declaró y por su testimonio lo favoreció, había otro efectivo de la policía y por supuesto el testimonio de otra gente que estaba en el lugar. Es una de las partes, pero la pericia, sobre todo balística, va a ser clave. Vamos a escuchar al fiscal, es el fiscal general de Zárate Campana. Cuando hay personal policial involucrado, las investigaciones dejan la sede donde se habían iniciado para que una vez que culminaron las primeras medidas preliminares de investigación, van hacia la Fiscalía número 1, que es de delitos complejos y violencia institucional. El doctor Soca ya tuvo contacto con la madre, tenemos familiares, médicos y policías. Y seguramente esa declaración inicial por ahí hay que cotejarla con el lugar de los hechos, el lugar de ubicación de cada uno, qué percepción pudo tener de las distintas situaciones que se vivían. ¿Hay imputación sobre el oficial que dispara, el oficial Amendolara? Podríamos hablar de una imputación de hecho porque es indudable que un hecho existió. Desde ese lugar hay que darle las garantías
de que pueda controlar la prueba que se produzca y que eventualmente se pueda utilizar en su contra. ¿Y la de Chano? ¿Cuál eso podría ser? ¿O claramente es inimputable? Eso, entiendo que el brote que tenía, no entiendo que haya ningún tipo de imputación hasta el momento, porque justamente las pericias se notificaron únicamente al policía y no a Chano. ¿Cuán importante es la declaración de la madre? Y la madre va a dar a conocer toda la situación previa que estaba atravesando Chano, más allá de que después habrá que ver qué es lo que en definitiva pudo ver del hecho o no. Y eso también va a ser importante, la declaración de la madre, ¿no? Todavía no está en condiciones anímicas, psicológicas de declarar, pero el fiscal la va a esperar y va a ser un testimonio clave para sumar, ¿no? Claro. Justamente por eso, porque es la única que puede decir qué pasó en la previa, antes que llegaran los policías, antes que llegaran los médicos, días previos incluso, es la única. O una de las pocas, ¿no? Su pareja también podría declarar, pero en principio es muy importante el testimonio de la madre. Vamos a ver cómo está Chano, vamos a actualizar esa cuestión. Está Dolores Cardoner allí en el Otamendi. Daniel, Romina, vos sabés que se han acercado fans hasta aquí, hasta el sanatorio en estos últimos 3 días, pegan carteles para darle fuerza a Chano. En este momento, hay que reiterarlo, su estado sigue siendo crítico, aunque ha habido algunas mejorías en las últimas horas que le han permitido a los médicos bajarle la sedación, tiene buenos resultados de laboratorio, también lo que tiene que ver con signos vitales, presión arterial, sus latidos, eso pareciera estar bajo control. Por supuesto, los médicos están preocupados y ocupados en que las heridas no deriven en algo que puede ser serio, como es una infección. Por eso le están dando antibióticos. Y recordemos que a Chano le extirparon parte del páncreas, un riñón, el vaso, también le hicieron suturas en el colon, y todo ese tipo de lesiones internas tienen que ser muy monitoreadas minuto a minuto para evitar justamente una infección. Respecto de la sedación y el hecho importante que él esté respirando por sus propios medios, no porque él tuviera algún compromiso pulmonar, sino más que nada para lograr esa estabilización al principio, luego de operaciones tan invasivas y después de que él perdiera tanta sangre. ¿Qué pasa? Los médicos van por una delgada línea a la hora de bajarle la sedación, porque recordemos que Chano venía de un estado de excitación psicomotriz. Entonces necesitan bajarle la sedación como lo hicieron para que él pudiera respirar por sus propios medios y de hecho no requiere ninguna asistencia respiratoria externa. Pero ¿qué pasa? Esa disminución de la sedación tiene un límite, porque también tienen que mantener bajo control todo su cuadro psiquiátrico y de excitación psicomotriz que él venía mostrando, no solo el día en que él resulta baleado en su casa, sino también los días previos, esos momentos de desorientación, también de agresividad. Bueno, eso es algo que los médicos también se tienen que ocupar, más allá de lo que le puede generar un riesgo de vida, como fueron las heridas internas, ¿no? Que ocasionó la bala cuando afectó todos esos órganos que yo les mencionaba. Sí, sí, claro, bueno, interesante lo que cuenta Dolores con respecto a la evolución, y estaba prestándole atención mucho a esos carteles, realmente como un gesto de solidaridad fuerte de fanáticos y de la gente en general, sobre todo me parece, Dolores, a partir del testimonio de ayer de la madre, que fue muy conmovedor, ¿no? Ese testimonio desgarrador de una madre pintando un drama familiar, que por supuesto también lo involucra a Chano, de una lucha de 20 años y que es común al caso de mucha gente, de muchas familias, con el tremendo flagelo de la droga, ¿no? Y se sumaron, Dani, Dolores, muchos famosos, muchos influencers que contaron su experiencia, muchos de ellos en forma personal y otros dando cuenta de algún familiar, hermano o amigo que ha pasado o que está pasando por esta situación y que es muy difícil manejarlo. Entonces, digamos, todo el mundo se sintió conmovido y relacionado o representado. Sí, generó realmente, como vos decías, Romina, una catarata de reacciones desde personas desconocidas
que por ahí les hizo el clic de que esto es una enfermedad, cuando a veces se toma como un descontrol y nada más, la adicción es una enfermedad, pero también esa reacción de los famosos que vos mencionabas y que por ahí, con determinados mensajes, se puede terminar haciendo hasta una campaña informal justamente contra las drogas. Sí. Claro. Sí, sí, Haciendo totalmente. mucho hincapié en lo que pueden generar en la persona que tiene los problemas de consumo y por supuesto también en quienes los rodean y lo quieren, ¿no? Claro, ahí, bueno, muy conmovedores los mensajes en general. Había uno en particular que decía, Chano, que esta bala sea la que te salve la vida. Ay, por Dios. Mirá qué fuerte el mensaje. Claro, se refiere a una metáfora que tiene que ver con un punto de partida, algo tan fuerte, tan choqueante que sea el punto de partida de una vida nueva, que no es Tocar fácil, fondo, ¿no? ¿no? Porque recién Dolores ahí nos está describiendo, primero tiene que salir de la etapa crítica, después la evolución y sus posibles consecuencias por los órganos que le sacaron. Totalmente. Pero después también está el otro paso que es el de la recuperación con el tema de drogas. Seguramente una internación, un tratamiento fuerte, un seguimiento que es de por vida. Pero puede ser, tal vez como dice uno de esos mensajes, esto un punto de partida, un punto de inflexión. Y no solo para Chano, ¿no? Sino para mucha gente que pasa por lo mismo y que por ahí le ha tocado de cerca este caso, como bien decía Dolores. Bueno, volvemos en un ratito. Después tendrán que evaluar su equipo terapéutico, ¿cómo no? No, su equipo terapéutico evaluará una vez que ya esté en la recuperación, pero esto ya estamos hablando de una ya segunda ni etapa, siquiera ¿no? a corto plazo, quizás más a largo plazo, ¿no? Claro, Una claro. segunda etapa a ver cómo seguiría la recuperación de Chano, pero hay que aclararlo, ha habido buenas noticias, pero todavía su estado sigue siendo crítico y por eso también la preocupación de la madre ayer cuando hablaba, mi hijo está peleando por su vida, ¿no? Exactamente. Primero hay que sacarlo de esta situación crítica y después pensar en el futuro. Volvemos en un ratito. Seguramente va a haber un parte en la mañana o al mediodía y lo vamos a ir actualizando. Gracias.